tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar con Susana Marcipar-Katz, es profesora de matemáticas, de una larga trayectoria académica en la Facultad de Ciencias Económicas, pero en este caso vamos a hablar de Rei Cele. Rei Cele, en realidad, nacida en un pueblo alemán, fue la última sobreviviente de la Shoah en la ciudad de Santa Fe. Aquí llamada Rosita en la Argentina. Y Susana es nuera de Rosita y nos va a contar esta historia que plasmó en una carta muy conmovedora, porque quiere que ese recuerdo, en realidad ese testimonio más que recuerdo, sea un sentimiento por diversas cuestiones que por allí en nuestro país y en muchos países del mundo se fomentan como cultura del odio. Entonces deja muchas enseñanzas lo que fue la vida de Rosita en gran parte del mundo, pero particularmente en Santa Fe. Enseguida con Susana Katz. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Muy bien, contenta de estar aquí compartiendo contigo. Bueno, Rosita fue la última sobreviviente de la Shoah en Santa Fe. Murió hace muy poquito tiempo. Una semana. Algunos llaman holocausto, otros llaman Shoah. ¿Por qué? Bueno, en realidad Shoah es el término que se ha aceptado desde los historiadores y de la gente que analiza el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque en general digamos, la crítica que se hace al término holocausto tiene que ver con que es un término asociado como a una catástrofe natural. Y por el contrario, lo que hay que tomar conciencia, que fue una catástrofe, pero construida por el hombre. Entonces el término Shoah asocia justamente esta idea de haber sido una gran catástrofe construida por el hombre, y todo lo que podemos aprender. Sí. ¿No? ¿Quién fue Rosita? Contanos. O Rei Cele. Bueno, tengo que decirte que tanto Rosita como su esposo, que falleció ya hace más de 10 años, han sido para mí mis suegros, pero sobre todo la gente que más ha marcado en mi trayectoria, digamos, de vida, han sido mis suegros. Yo los sigo considerando los grandes maestros en mi vida. De todos los estudios que he realizado, formales, de la maestría, doctorados y demás, creo que la historia de ellos me ha puesto un sello a mí y a mis hijos, ¿no? Porque es una cuestión que queda muy marcada a fuego, esa historia de lo que han vivido como producto de, bueno, de la locura que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Rosita tenía una gran amiga, ¿no? Así es. Y que prácticamente convivían, compartían, dormían juntas a veces, iban a la escuela juntas. ¿Y qué pasó un día? Bueno, esa es una de las cuestiones que Rosita me contaba y que lo recordaba desde el corazón, ¿no? Con esa memoria del corazón, con muchos
con los ojos siempre en lágrimas, y me lo repitió muchas veces a esa anécdota, esa historia, y en cada una de ellas como que me iba dando nueva información. Rosita, hija única, vivía en un pueblo muy pequeño de Alemania, y ella tenía su gran amiga que también era hija única y que vivía enfrente de su casa. Ambas jugaban, estaban todo el día juntas, iban a la escuela juntas, se sentaban en la escuela juntas. Y cuando ella tenía 9 años, y su amiga una también, un día va después de la escuela, va a su casa, y una lo primero que le dice es: hoy no vamos a jugar en la vereda, tenemos que jugar adentro para que nadie nos vea. Entonces Rosita dice que ella se acuerda de eso, como que la estaban invitando a un juego de secretos. Bueno, jugaron a las muñecas como lo hacían, y cuando ella ya vio que era tardecita, ella se levanta y le dice a una: bueno, mañana seguimos jugando, tengo que regresar a mi casa. Y una le dice: Rosita, ya no podemos ser más amigas. ¿Cómo que no podemos ser más amigas? No, porque vos sos judía y no me puedo juntar más. Cada vez que Rosita comentaba eso, era un estado de emoción, como de ese llanto contenido de un niño. Entonces ella dice: bueno, me fui corriendo a mi casa, no pregunté más nada, pero lo interesante es que ella dice: yo sabía que era judía, pero nunca me sentí diferente a nadie. Ellos tenían una vida como judíos de religión, pero totalmente identificada como alemana. Sus padres tenían una muy pequeña como almacén que vendía fiambres, que para el judaísmo, digamos, ortodoxo, no correspondería, pero tenían una vida totalmente, digamos, alemana, que era como ella se sentía. Bueno, con una religión judía, pero que eso no la cambiaba ni sentía que la haga diferente. Al otro día de ese episodio, ella llega a la escuela y la maestra la separa, no le permite sentarse con una, y no le permite tampoco salir a los recreos porque no podía juntarse con los demás niños. Y eso de estar sentada en una esquina, en la silla, que nadie le hablaba y que nadie tenía ningún acercamiento con ella, sale ese día, fue el último día que ella fue a la escuela en Alemania. El padre de ella no estaba en la casa, ella después se entera que ya había sido llevado a un campo de trabajo forzoso. Y esa noche, ocurrido esto, aparece el padre de Rosita en la casa, y lo que cuenta la OMA, o sea, la mamá de Rosita, es que ella hizo las gestiones para sacarlo a su esposo. Pocos días después de este hecho, y que Rosita ya no iba a la escuela y que tenía el gran dolor de que su amiga ya no podía ser su amiga, a una mañana, que fue la mañana del 10 de septiembre del año 38, los padres le comentan a Rosita que había sido la noche de los cristales rotos y que tenían que irse. Rosita
ella recuerda, y Oma también me lo ha contado, como que eran los únicos judíos en esa comunidad. Entonces ellos deciden irse, se van con un tren al puerto más cercano, donde ellos abordan un barco donde no sabían a dónde, pero que era con lo opuesto, y cuando se suben al barco se enteran que el destino era Shanghái, China. A todo esto, como para unir la historia también de Johnny, que ha sido también para mí ejemplificadora, al año siguiente, Johnny es un judío polaco que vive en Pultusk con su familia, 4 hermanas. Un hermano mayor ya se había ido a Israel, mayor de 18 años, se había ido a Israel como pionero, digamos, para fundar el Estado de Israel, a trabajar la tierra y demás. Y él estaba esperando cumplir la mayoría de edad para poder ir también. Pero en ese momento en Pultusk él vivía con su madre, su padre, 4 hermanas. El padre de Johnny tenía un molino harinero. Entonces un día le pide a Johnny que vaya a vender una bolsa de harina, que era todo lo que tenía, al mercado de Varsovia. Entonces él se va con un carro, con la bolsa de harina, teniendo algo entre 15 y 16 años. No hay certeza de edad, porque él tampoco tenía certeza en el año que había nacido. Él se va a Varsovia, y estando en Varsovia, en el mercado, llegan los alemanes, estos años 39. Sí. Llegan los alemanes y invaden Polonia. Y él ya no puede volver a su casa. Y él... ¿Y sus hermanos también pasaron por los campos? Bueno, él, como nunca más vio a sus hermanos, él después empieza toda una búsqueda, ya estando en Argentina, una búsqueda de un hermano que sabía que estaba en Israel, con el que se contacta, y ese hermano de Israel le comenta que a través de testigos y también documentales que actualmente existen en Yad Vashem, en el Museo de la Shoah en Israel, encuentra que una de sus hermanas fue muerta en Auschwitz y las otras 3 hermanas en el levantamiento del gueto de Varsovia. Vamos a hacer una pequeña pausa y me gustaría, cuando volvamos, que nos cuente cómo Rosita llega a Sudamérica y llega a Santa Fe, ¿no? Me parece interesante. Bien. ¿Y qué enseñanza, en tu criterio, deja la vida de Rosita en los tiempos actuales, ¿no? Enseguida seguimos con Susana Katz. Bien, seguimos con Susana Katz de esta conmovedora historia de Rosita, la última sobreviviente de la Shoah en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo llega a estas tierras, Rosita? Porque tenemos entendido que, bueno, en ese barco fueron a China, después a otros lugares, pero ¿cómo llegan aquí? Bueno, ella, ese barco que toma de Alemania y que la deja en China, ellos en China viven en una colonia inglesa que había en China, y en ese momento había una dominación japonesa sobre China, sobre China. Ella permanece y hace toda su escuela primaria y secundaria en escuela inglesa, o sea que ella termina la escuela secundaria con el título de profesora en inglés, ¿no?
una mujer muy inteligente, brillante. Y ahí en China conoce a Johnny, que había hecho todo un periplo de Polonia, pasó a Rusia, escapándose de Rusia, llegó a la Siberia, de la Siberia un barco a Japón, está en Japón unos 4 años hasta que estalla Pearl Harbor, y ahí todos los occidentales eran peligrosos y son expulsados de Japón, y entonces de Japón él llega a China. Ahí se conoce con Rosita, se enamoran. Johnny tenía bastantes años más que ella, y se enamoran, se casan y tienen su primer hijo en el año 38, que es mi cuñado, Enrique. Ahí tienen su primer hijo, pero ya empiezan a darse cuenta de, del tema de Mao Zedong y del peligro que ellos tenían como judíos y además toda la colonia inglesa, ¿no? Con lo cual deciden salir de China y deciden salir entonces Johnny, Rosita y los padres de Rosita. Se embarcan y su gran aspiración era ir a Estados Unidos. Y mientras están en el barco desde Shanghái a San Francisco, cambian las leyes en Estados Unidos y únicamente permiten quedarse refugiados de guerra que tengan alguna profesión, que no la tenían, o algún llamado de algún familiar que tampoco tenían. Con lo cual ellos permanecen durante 2 o 3 meses en lo que hoy es el Museo del Puerto de San Francisco, Museo del Inmigrante, y ellos tenían que decidir a dónde el gobierno de Estados Unidos los iba a deportar, digamos, o a llevar. Entonces ellos tienen un contacto, a través de un contacto que reciben, y bueno, su idea era llegar a la Argentina. Estamos hablando esto en el año 48. Sí. Deciden, pero estaba Perón y tenían también prohibido el ingreso. Que en realidad, al igual que pasa hoy, refugiados que no son aceptados de manera, digamos, ilegal, ingresar al país, y entonces ellos, a través de un contacto de un judío filántropo que vivía en Moisés Villa y que hacía exportación de ganado de Argentina a Bolivia, se contacta, piden que el gobierno de Estados Unidos los deje en un avión a Bolivia. Ahí permanecen 1 mes, algo así, y un día le dicen, bueno, a tal hora a la noche tienes que ir a tal lugar, tenés que entregar tu hijo, que tenía 6 meses, Enrique, a una persona para poder cruzar la frontera. Sí, ¿en qué cruzaron la frontera? En un tren. El tren que llevaba el ganado a Bolivia volvía vacío. O sea que ellos viajaron con el ganado. No, ellos de Bolivia a la Argentina entraba vacío el tren, porque exportaban a Bolivia. Pero ellos estaban escondidos en grandes canastos donde tenían la comida para los animales, que estaban tapados, ella y la madre en un vagón y en otro el padre con su esposo, tapados con paja, digamos, adentro de un canasto toda la noche, viajando para poder ingresar. Bueno, llegan a la Argentina, ella tiene que dar su hijo a una colla que le dicen que no se preocupe porque la colla había tenido hacía poco un hijo y tenía para darle leche materna. Así que ella entrega a su hijo. Lo que la gente hace para sobrevivir y por el amor a un hijo, ¿no? ¿Y cómo llegan a Santa Fe y cómo fundan la
tradicional tienda La Rosita? Bueno, ellos llegan a Santa Fe, ellos primero fueron a Moisés Ville, pero en realidad en Moisés Ville ellos se dan cuenta que no sabían cultivar la tierra, con lo cual mi suegro Johnny tenía un tío radicado en Inglaterra, y ese tío es el que le sirvió durante todos los años que él estuvo, durante 10 años, yendo por los distintos lugares del mundo hasta llegar incluso a Japón, le mandaba una caja con alimentos no perecederos que él, en vez de consumirlas, las vendía en el mercado negro y comía lo que comía la población del lugar donde estaba. Entonces a ese tío él lo contacta y le dice: no me mandes a Argentina nada de comida, porque yo observo caminando en las calles que la gente tira comida, está lleno de comida a la basura. Entonces ese tío de Inglaterra lo que le manda son cortes de casimires ingleses. Y él comienza vendiendo puerta a puerta esos casimires, hasta que instala una tienda y una mercería con mercadería que gente judía en el 11, que se comunicaban con Yiddish, que era el único idioma que él podía comunicarse, le daba en concesión, digamos, mercadería, y él iba, pagaba, y con eso, después de haber estado instalado por Calle Salta, ellos alquilan en Calle San Jerónimo, enfrente de la Plaza del Soldado. Muy luchadores, una vida llena de trabajo, de esfuerzo y de una enseñanza de solidaridad. Hablando de enseñanzas, ¿qué enseñanza deja la vida de Rosita en tu criterio en los momentos actuales donde está el negacionismo, la discriminación, la cultura del odio, la grieta, ¿no? ¿Cuál es en tu criterio lo que deja esta historia? Bueno, todos esos elementos como componentes de la cultura de una sociedad, yo creo que surgen, pero hay algo que es la indiferencia en la sociedad, lo que más me conmueve ver hoy, sobre todo frente a las próximas elecciones, esta indiferencia de la gente por ir a votar, o la indiferencia de no poder ni saber por dónde comenzar a razonar para elegir a los candidatos, y esta indiferencia inclusive hacia la política, sin comprender que es la política la que llevó a un caso como la Shoah. Es la política la que nos da las leyes, es la política la que forma las instituciones, es la política la que realmente nos puede hacer vivir en democracia o en totalitarismo. Entonces, esta despreocupación o este cansancio que se tiene sobre los políticos trae una confusión en la sociedad, y esta falta de compromiso del ciudadano por la política y por hacer una elección, y hasta la gente no va a votar. Esta cantidad tan importante, porcentaje de gente que no asiste a las urnas, es preocupante. Es preocupante cuando uno viene con un sello de haber sufrido tanto por la política. Entonces es justamente, digamos, yo pienso siempre que la manera en que vemos al otro no lo define al otro.
sino nos define a uno mismo. Esta manera de desprecio que en general en muchos ciudadanos tienen por el ser político, lo define a esa persona como un ser no comprometido. Digamos, no hay que comprometerse con el político, hay que comprometerse con la política. Es lo que tenemos, digamos, como, yo creo, como gran aprendizaje. Es esta cuestión de, bueno, si lo que me cansa de los políticos es el nivel de corrupción, de falta de compromiso con el dolor, lo primero que tengo que hacer es, como ciudadana, ser diferente a eso que estoy criticando. Gracias, Susana. De nada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Maggie. Bueno, gracias, Rodri y Agustín. Hasta nuestro próximo encuentro.